Bienvenidos a esta masterclass de IBOR Transition organizada por AFI Escuela. Le agradezco a AFI la invitación y la organización de esta clase. Me presento brevemente, mi nombre es Rogelio Magos. Yo actualmente soy vicepresidente de soluciones de producto en el área corporativa y en el área de banca corporativa y de inversión en un banco mexicano. Eh, a lo largo de mi carrera profesional he tenido diferentes roles como estructurador y trader de derivados, tanto de divisas como de tasa de interés. Eh, Antes de iniciar, voy a dar un mensaje. El tema expuesto en esta clase tiene información nueva constantemente, además de que estamos a la mitad de la transición, por lo que la información presentada aquí podría cambiar en cualquier momento. A cualquier persona o institución se le recomienda actualizarse constantemente e involucrarse activamente en el tema. El propósito de la clase es brindar información de apoyo y no debe ser tomada como una asesoría. Los puntos de vista expresados aquí son míos y no necesariamente representan los puntos de vista de mi empleador. Voy a dar una breve introducción de lo que será esta clase. Los mercados financieros están atravesando por un cambio muy importante y complejo. Las tasas IBOR, que son las tasas más importantes las tasas de interés más importantes de referencia, podrían desaparecer a finales de 2021. ¿Por qué es este cambio? Organismos reguladores, instituciones financieras y diversos grupos de la industria han recomendado dejar de usar estas tasas de referencia por haber perdido fidelidad como representación del costo de fondeo bancario y también, ¿por qué no decirlo?, por haberse descubierto casos de manipulación en sus niveles. Tasas de referencia alternativas han sido denominadas o propuestas para reemplazar a las tasas LIBOR, y estas tasas son en su mayoría administradas por bancos centrales, y estas tasas tienen importantes diferencias sobre las tasas LIBOR, por lo que la transición está siendo compleja y demandante. En esta clase abordaremos un poquito de todo esto. Vamos a hablar sobre LIBOR, vamos a hablar sobre el LIBOR Scandal, vamos a hablar sobre qué ha pasado hasta la historia, hasta donde estamos hoy. Vamos a hablar de las tasas alternativas y de los fallbacks propuestos para reemplazar bueno, no para reemplazar, eh, usarse como LIBOR en los contratos que tengan exposición abierta después de 2021. Vamos a hablar de los cambios de las cámaras, de las clearing houses, los cambios que van a hacer, que son muy importantes para esta transición. Vamos a ver cuáles son los próximos hitos de aquí a 2021. Vamos a ver qué tipos de impactos tienen las instituciones y algunos procesos muy generales que pueden seguir para avanzar con la transición. Y hablaremos muy brevemente de una curva de interés, una propuesta de curva de interés. Al final dejaremos una pequeña sección para preguntas y respuestas. Bueno, lo primero, ¿qué significa LIBOR? LIBOR significa London Interbank Offered Rate. ¿Y qué es la tasa LIBOR? Es la tasa promedio a la que los bancos más grandes toman o están dispuestos a tomar dinero prestado de otros bancos en plazos cortos, plazos menores a un año. ¿Por qué subrayo toman o están dispuestos a tomar? Porque esta tasa se obtiene a partir de una encuesta, entonces muchas veces no son hechos, no se realizan las acciones, no se realizan las operaciones, entonces por eso a veces se realizan y toman a esa tasa, o a veces simplemente es a la tasa a la que estarían dispuestos a tomar. Y también son las tasas de referencia mundialmente aceptadas que indican el costo de préstamo entre bancos. Aquí, ¿por qué decimos de referencia? Porque se usan tanto para referencias de préstamos de créditos, como también como referencia para medir otro tipo de activos, el comportamiento de otros activos. ¿Cómo se obtienen las tasas IBOR? El administrador de la tasa, que es ICE, organiza a diario una encuesta formada de 10 a 20 bancos, perdón, de 11 a 20 bancos. El número de bancos depende de la moneda, porque hay 5 monedas principales con tasas IBOR. Y elimina el percentil 25 arriba del 75 y hace un promedio de los restantes. La libera todos los días a las 11:30 de la mañana de Londres, y para asegurar la transparencia la publica algunos meses después. Como ya lo dije, hay 35 tasas IBOR y que son para 5 monedas y 7 diferentes vencimientos.
El administrador de la tasa antes del 2014 era the British Bankers Association y después de 2014 es ICE. Y también a partir de 2013 las tasas LIBOR son reguladas por el Financial Conduct Authority de Reino Unido. ¿Dónde se usan las tasas LIBOR? En productos de consumo, en préstamos corporativos, préstamos sindicados y diversos títulos de deuda. Y también se usan en trillones de dólares de valor de nocional de productos derivados. Aquí se estima más o menos que, digo, es muy difícil saber cuánto hay de exposición a tasas LIBOR, pero se estima que hay por arriba de 400 trillones de dólares en exposición de derivados a tasas LIBOR. ¿Para qué más sirven? Son un indicador de las expectativas del mercado con respecto a las tasas de interés de los bancos centrales. Dan información sobre las primas de liquidez en los mercados de dinero. Cuando hay poca liquidez en el mercado, pues entre más plazo tenga la tasa, pues más cara va a estar. Y también sirven como un indicador del estado de salud del sistema financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que en periodos de incertidumbre, cuando no sabes si los bancos pueden quebrar o algo, pues las tasas en periodos de incertidumbre también se estresan por miedo o por preocupación de que no te vaya a pagar el banco. Por ejemplo, un ejemplo muy claro y actual es la pandemia. En marzo, a finales de marzo del 2020, en plena pandemia, las tasas LIBOR, por ejemplo, la LIBOR de un mes respecto a la LIBOR overnight, tenía un spread de 90 básicos, cuando este spread suele ser 10 básicos. Y la tasa LIBOR de 3 meses sobre la tasa LIBOR overnight tenía un spread de alrededor 120 básicos, cuando el promedio es 25. ¿En qué productos se usan? Se usan en una infinidad de productos las tasas LIBOR, pero para hacernos la vida sencilla podemos dividirlos en tres. Se usan en préstamos, en títulos de deuda y en derivados. La diferencia entre un préstamo y un título de deuda: el préstamo es una relación bilateral, prestatario-prestamista, y los títulos de deuda, pues muchas veces es salir a emitir deuda y tú como emisor pues no tienes ni idea de a quién le debes, ¿no? Le debes a los tenedores de los títulos, que ellos también tienen a la vez un mercado secundario. Aquí es un footprint de cuál es la exposición de LIBOR en 2016. En 2016 se estimaba que la exposición era 199 trillones de dólares, de los cuales el 95% está en derivados y el otro 5% más o menos está en préstamos y en títulos de deuda. Parece como que es muy poco en préstamos y en títulos de deuda, solo el 5%, pero si lo vemos en monto, son alrededor de 10 trillones de dólares. También es bastante significativo. Vamos a hablar sobre el LIBOR Scandal ahora, que es un hecho que no podríamos decir que es exactamente la causa, no es la causa, pero es un hecho que definitivamente aceleró la transición. ¿Qué es el LIBOR Scandal? Es un descubrimiento de hechos fraudulentos y de conducta inapropiada con la intención de manipular las tasas LIBOR. ¿Qué pasó? Diversas instituciones o diversos bancos panelistas se coludieron falsamente para subir o bajar la LIBOR con dos propósitos: u obtener ganancias en sus libros de trading o engañar sobre su salud crediticia durante la crisis financiera del 2008. ¿En qué terminó? Despidos, demandas y sanciones económicas. ¿Cómo empezó esto? Abril del 2008, el Wall Street Journal publica un artículo sugiriendo que los bancos han subestimado la LIBOR para esconder costos durante la crisis. Después lo desmiente el BIS y el Fondo Monetario Internacional, pero dejó un precedente. Noviembre del 2018. Este es el hecho más importante por lo que está pasando esta reforma a las tasas LIBOR. El gobernador de Banco de Inglaterra dice al Parlamento del Reino Unido que desde que empezó la crisis los bancos ya no se prestan si no hay garantías, por lo que el LIBOR ya no es representativa. Esto es lo más importante. Después de la crisis del 2008, los bancos solo se prestaban entre ellos y se dejaban activos en garantía, y por lo tanto las LIBOR ya no eran basadas en hechos, sino eran basados en una encuesta, basados a juicio experto y no a operaciones realizadas. Abril del 2010, un estudio demuestra que las tasas LIBOR, un estudio hecho por economistas, demuestra que las tasas LIBOR sí habían sido manipuladas y habían sido reportadas a la baja para obtener ganancias en los libros de trading. No para esconder su salud financiera, sino para ganancias.
En 2011, el Wall Street Journal reporta que los reguladores están investigando a varios bancos por la manipulación de las tasas LIBOR. Febrero del 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abre una investigación criminal por manipulación de tasas LIBOR. Abril del 2012, la ciudad de Baltimore en Estados Unidos, en conjunto con otros grupos, interponen una demanda colectiva contra bancos panelistas de tasas LIBOR. Junio del 2012, sentencias en contra de un banco revelan que sí hubo fraude y colusión de los bancos panelistas en el cálculo de las tasas LIBOR. 2 de julio, renuncia el presidente de un banco importante a su cargo. Un día después, de la misma institución, renuncia ahora el director general, obviamente debido al escándalo y a unos polémicos correos intercambiados con el gobernador de Inglaterra. ¿Qué se sugería en los correos? Que el Banco de Inglaterra conocía de la manipulación, pero que no hizo nada por temor al riesgo sistémico que podía causar o que generaba si desenmascaraban al banco, los otros bancos le dejaban de prestar, este banco podía quebrar y hacer un problema mayor. Entonces, esto no está comprobado, pero si sucedió, qué gran dilema para el Banco de Inglaterra. 4 de julio, la Oficina de Serious Fraud de Reino Unido abre una investigación criminal en contra de los bancos panelistas y se reporta que en el mundo hay al menos 10 países donde los reguladores investigan a los bancos. Julio del 2012, el Canadian Competition Bureau reporta que se abre una investigación en contra de bancos y brokers por alterar las tasas LIBOR en yenes. Entonces no solo es contra bancos, también contra brokers, y no solo eran las tasas en dólares, también otras LIBORs. 27 de julio del 2012, el Financial Times publica un artículo donde un antiguo trader declara que la manipulación de LIBOR es común desde el 91. Septiembre del 2012, The British Banker Association transfiere la responsabilidad de vigilancia del LIBOR a los reguladores. Aquí dijo, a ver, yo era el administrador, ya no quiero ser juez y parte de esto, entonces necesito a alguien que la regule. Octubre del 2012, propietarios de casas en Estados Unidos interponen una demanda colectiva contra 12 bancos. Aquí estudios estadísticos demostraron que las tasas LIBOR a inicio de mes, que era cuando se fijan las hipotecas, subían aproximadamente 2 básicos. 4 de octubre del 2012, senadores de Estados Unidos anuncian que están investigando también un secretario del Tesoro por complicidad en la manipulación de tasas. Esto yo creo que es algo parecido a lo del Banco de Inglaterra. Seguramente no es porque hubiera una colusión, definitivamente eso no, pero yo creo que era más por miedo al riesgo sistémico que podían ocasionar. Abril del 2013, se libera el documento Financial Services Act 2012 en el Parlamento de Reino Unido, que nombra al FCA como nuevo regulador del LIBOR y endurece cualquier crimen, o endurece el crimen sobre intentos de manipulación a la LIBOR. Julio del 2013 se reduce el número de tasas LIBOR de 150 a 35 para evitar que sean a juicio experto y que sean mejor hechos de mercado. Octubre del 2019, el UK Serious Fraud da por terminada la investigación en la cual 13 traders fueron llevados a juicio, 8 absueltos, 4 culpables y 1 se declaró culpable. Y hasta hoy en Australia siguen abiertas investigaciones en contra de los bancos australianos por manipulación de tasas LIBOR. Aquí algunos ejemplos de declaraciones o correos de la manipulación. El primero es una declaración que dice que da un analista de la Fed que le dijo a un banco, saben que no están posteando tasas LIBOR honestas, pero que no quieren atención en ellos. El segundo correo es de un banco panelista a otros bancos panelistas diciendo que por favor mantengan la LIBOR en cierto nivel los próximos 3 días. Y el último, que es el más fuerte de todos, es un banco panelista a un broker diciéndole que por favor no cambie la tasa LIBOR de 6 meses, que si no lo hace va a ser un gran deal con él. ¿En qué terminó el LIBOR Scandal? Más de 9 billones en multas y se estiman muchísimo más de 9 billones en acuerdos legales privados, 20 personas enjuiciadas, de las cuales fueron 6 sentencias de cárcel, y más de 100 personas despedidas o suspendidas, de las cuales sabemos que hubo renuncia voluntaria de un presidente y de 2 directores generales. Ahora hablemos del inicio de la reforma. Para hablar del inicio de la reforma quiero definir aquí algunos organismos y autoridades. El Financial Conduct Authority, que es un organismo descentralizado que regula el sistema financiero en Reino Unido y hoy es el regulador de la tasa LIBOR desde abril de 2013. El Financial Stability Board es un organismo internacional que incluye a 68 miembros, 25 reguladores y 10 organizaciones internacionales como BIS y el Fondo Monetario Internacional, que monitorea y hace recomendaciones para mejorar el sistema financiero global. Ellos han hecho un papel fundamental para la reforma de tasas LIBOR. IOSCO,
IOSCO es un organismo internacional que reúne a reguladores de valores a nivel mundial y es reconocido por creador de estándares globales para el sector. Tiene tres objetivos: proteger al inversionista, asegurar mercados justos, eficientes y transparentes y reducir el riesgo sistémico. Ellos crearon los principios que tienen que tener las tasas de interés de referencia para hacer una representación sólida y fiel del mercado a prueba de manipulaciones. El Alternative Reference Rate Committee, el ARC, esto lo van a oír mucho. Es el grupo convocado por la Reserva Federal y la New York Fed y es el encargado de asegurar una transición exitosa de la US LIBOR a la nueva tasa de referencia. ISDA, que ISDA todos lo conocemos, es la institución que fomenta mercados de derivados seguros y eficientes para facilitar la gestión activa de riesgo para todos los usuarios. Hoy, ¿cuál es su papel en la transición? Son los encargados de los fallback rates para derivados, los fallback triggers y un plan de remediación para contratos legacy. Entonces, una breve historia de la transición. En abril del 2013, el Financial Stability Board y IOSCO inician la reforma de transición de tasas. Noviembre del 2014, la Fed designa al ARC como grupo encargado de la reforma de tasas en dólares. Junio del 2017, el ARC define a SOFR como la tasa que va a reemplazar a LIBOR. Julio del 2017, este es el hecho más importante de la reforma. El Chief Executive del FCA declara que a partir del 2022 liberan a los bancos panelistas de la obligación de contribuir al cálculo de tasa LIBOR. ¿Qué quiere decir? Que los bancos panelistas, o sea, si quieren el primer día hábil del 2022, ya no contribuyen a la tasa y a partir de ahí, pues quién sabe si contribuyan y quién sabe si se publica. Entonces, a partir de, digamos que a partir de esta acción se puso el deadline. El deadline es el primer día hábil del 2022, porque ese día puede que ya no tengamos tasas LIBOR. Septiembre del 2017 se establece el grupo de trabajo de los euros. En abril del 2018 se empiezan a publicar SOFR y SONIA, que son las tasas que van a reemplazar a LIBOR en dólares y a LIBOR en libras esterlinas, respectivamente. En mayo del 2018 se empiezan a operar futuros en CME sobre SOFR. Entonces aquí inician los derivados sobre SOFR. Septiembre del 2018 se define a esto como la tasa alternativa en euros, va a reemplazar a EONIA. Y en octubre del 2019 se define que Ester será igual a EONIA menos un spread de 8.5 básicos. Aquí el Banco Central Europeo hizo una maravillosa jugada, facilitó muchísimo la transición dejando un spread fijo entre Ester y EONIA. Ok, hablemos de las tasas alternativas de referencia, que son las tasas que van a reemplazar o las que se espera que reemplacen a las tasas LIBOR. Primero, algo general. Estas tasas cumplen los principios fijados por la IOSCO y fueron forjadas por el Financial Stability Board y los grupos de trabajo de cada moneda. ¿Y qué características tienen? ¿O qué características tienen todas estas tasas alternativas de referencia? Uno, son tasas overnight, ya no son tasas a plazo como las LIBOR. ¿Por qué son overnight? Porque en el plazo overnight es donde se concentra el mayor volumen de operaciones de fondeo. Dos, son tasas basadas en transacciones y no en mercados activos. Esto le da un efecto de backward looking. Esta definición de backward looking es muy importante, la van a escuchar demasiado. Dado que son tasas basadas en transacciones, o sea, por ejemplo, pensemos en el día de hoy. Yo no puedo conocer la tasa que aplica para hoy si va a ser basada en transacciones a lo largo del día. Entonces, la tasa que aplica para hoy la voy a conocer hasta mañana, donde ya tenemos toda la información de lo que se operó hoy. Entonces, pues simplemente el hecho de que la tasa de hoy se conozca hasta mañana le da esa característica de backward looking. Tres, se consideran libres de spread de crédito, son libres de riesgo, como lo dice su nombre, risk-free rates. ¿Por qué se consideran libres de spread de crédito? Una, porque la mayoría son garantizadas, entonces necesitas dejar un colateral y eso ya le quita el efecto de un riesgo crediticio, o porque también el spread de crédito un día también digamos que se omite. Entonces, también esto va a ser algo difícil para poderlas comparar con las tasas LIBOR. Las tasas LIBOR son a plazo y sí tienen el spread de crédito de los bancos y las risk-free rates no lo tienen. Entonces, esto en particular es algo complicado para la transición. Cuatro, los administradores tienen un mecanismo de gobierno más sólido, pues sí, por lo general son los bancos centrales. Y cinco, no solo representan al mercado interbancario. O sea, ya estos fondeos no solo son entre bancos, sino son para todo el mercado.
Aquí otra definición de forward looking y backward looking, porque esto es muy importante para entender el funcionamiento de las nuevas tasas de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir forward looking? Que, cuando la tasa de interés a pagar en un periodo de intereses se conoce antes de iniciar el periodo de cálculo de intereses. Y backward looking es cuando la tasa de interés a pagar por un periodo de intereses se conoce después de haber iniciado el cálculo de interés, el periodo de cálculo de intereses. Usualmente se conoce hasta el final, porque aunque fuera una tasa software compuesta durante 3 meses, al final pues voy a observarla todos los días y voy a saber hasta el último día cuánto tengo que pagar por por los intereses. Entonces, con el puro hecho de que se conozca después de haber iniciado ya es backward looking, porque también hay casos donde a lo mejor la conoces a la mitad del periodo porque hay un desfase en las observaciones y demás, pero como sea, también es backward looking. Estas son las tasas alternativas por moneda. Ahorita vamos a hablar de SOFR, que es la Secured Overnight Financing Rate, que es la tasa que va a reemplazar al LIBOR en dólares. Vamos a hablar también ahorita sobre Ester, que es la tasa en euros que va a reemplazar a Eonia. Y está también Sonia, que es el reemplazo para la moneda de libras esterlinas. Sonia ya existía desde 2007, pero la reformaron en 2017 para este propósito. Sarón es la tasa de francos suizos. Tonar es la tasa en yenes. Y también la TIE de un día. Sobre la TIE de un día es una tasa también en pesos mexicanos que cumple con los requisitos o con los principios de la IOSCO. No se ha definido o el Banco Central no ha expresado que va a desaparecer a TIE 28. Lo más seguro es que TIE 28 continúe, pero aquí en México ya tenemos una tasa risk-free rate que cumple con los principios de la IOSCO. Por lo general, todas estas tasas son garantizadas, o bueno, unas garantizadas, otras no, y todas, o casi todas, excepto Sarón, representan también al mercado mayorista. Hablando de software representa el costo de pedir prestado dólares, pedir prestado dólares dejando garantía un US Treasury, solo US Treasuries. La diseñó y la implementó la Fed de New York y el US Treasury Office for Financial Research con apoyo del ARC. El volumen diario de reportos a software oscila entre 750 y 1.250 billones de dólares. Y la publica todos los días la Fed al día hábil siguiente a las 8 de la mañana. La software de hoy la vamos a conocer mañana a las 8 de la mañana. ¿Cómo se calcula software? Es una serie de reportos usando un US Treasury de garantía de 3 diferentes fuentes. Ahorita, tal vez por el momento al que le interese, bueno, aquí lo tiene, pero en realidad lo relevante es que todos son reportos. Muy brevemente, para las personas menos expertas, vamos a definir qué es un reporto. Un reporto es una transacción de compraventa de un activo con un acuerdo de recompra en una fecha futura. La diferencia entre el precio de compraventa y el de recompra implícitamente es la tasa de reporto. Entonces, es simplemente un mercado para los que necesitan invertir dinero y para los que necesitan tomar dinero prestado. Entonces, para el poseedor del dinero es una forma de invertir su dinero seguro, ya que está garantizado por el activo, y para el poseedor del activo es una forma de rehacerse de liquidez y apalancar su balance. Principales diferencias entre LIBOR y SOFR. El LIBOR es forward looking, SOFR es backward looking. LIBOR es a plazo, SOFR es overnight. LIBOR es unsecured, no dejan garantías, y SOFR es secure, se deja de garantías US Treasuries. LIBOR representa el costo de fondeo de los bancos y SOFR representa el costo de fondeo mayorista, no solo bancos. LIBOR se obtiene por encuestas, unas encuestas robustas, y SOFR se obtiene a través de hechos de mercado. LIBOR es regulada por el FCA en Reino Unido y SOFR es regulada por la Fed. Este hecho es importantísimo. La tasa LIBOR en dólares con trillones de exposición en Estados Unidos no la regulaba ninguna entidad en Estados Unidos. Entonces, claro que Estados Unidos ya quería su tasa regulada por sus instituciones. Aquí, ¿por qué se escogió a SOFR? Veamos en un día de marzo del 2028, el volumen de operaciones. Aquí es muy relevante, SOFR tenía 754 billones de dólares de volumen, mientras que Fed Funds tenía solo 79, un poquito más del 10%, y LIBOR 500 millones. O sea, LIBOR nada en comparación a esto. Entonces es por eso la necesidad, o es por eso que se reemplaza también con SOFR. Esta gráfica
la tomé del Federal Reserve Bank of New York, es cómo oscila el volumen. Ya dijimos que oscila entre 750 y 1250 billones, y esto es esto es cómo se ha comportado la software desde que inició en abril del 2018 hasta hoy. Aquí vemos un pico súper alto, ahorita hablamos de eso. Una comparación de software contra Fed Funds. Fed Funds es la verde, perdón, y software es la azul. ¿Qué podemos decir? Que software es mucho más volátil que Fed Funds. ¿Y cuándo es volátil? Particularmente a fines de mes, cuando los bancos ajustan sus balances. Bueno, bancos e instituciones financieras ajustan sus balances. Este pico, ¿qué es ese pico? Ese pico ocurrió el 17 de septiembre del 2019, cuando software fijó 300 básicos por arriba de los niveles promedio o de Fed Funds. ¿Qué pasó el 17 de septiembre? Es la fecha límite para pagar impuestos trimestrales y anuales para algunos en Estados Unidos. Además de que ese día hubo oferta adicional de papel, por lo que la liquidez también se fue a nuevo papel. Y debido a estas dos razones se estresó la liquidez. Y gracias a los ratios de liquidez que tienen las instituciones, pues tenían que conseguir dinero sí o sí para cumplir con los requisitos de liquidez. Esto es una tabla comparativa trimestral de cómo se ve Fed Funds contra software. Podemos decir que en promedio software es más alta 2 básicos y medio, aunque en 2020 ha sido en promedio un básico más abajo. La Fed de New York también sacó 2 índices, en realidad son 4 porque uno tiene 3 observaciones, para facilitar los cálculos a software. El primero es Software Average, que es la tasa promedio compuesta diariamente a periodos de 30, 60, 90 días. Es simplemente una composición de intereses diaria. Y también sacó el Software Index, que el Software Index representa el monto acumulado de $1 invertido desde el 2 de abril hasta hoy. ¿De qué me sirve tenerlo desde el 2 de abril hasta hoy? Que, bueno, si quiero saber cuál es la tasa compuesta diariamente entre dos fechas, puedo tomar los dos índices y sacar el rendimiento anualizado de ellos. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de software? El mercado de software en cuanto a emisiones, en cuanto a emisiones va muy bien. Hasta hoy hay emitidos más de 650 billones de dólares en bonos o notas ligados a software. Durante el mes de marzo se emitieron más de 165 billones. ¿Cuánto es esto respecto a las emisiones en LIBOR? El segundo semestre del 2019 fueron 50% LIBOR y 50% software, ya iba bastante bien. Y el primer semestre del 2020, el 70% de las emisiones del mercado fueron en software y el 30% en LIBOR. Entonces, en cuanto a emisiones, software va muy bien. Aquí es para los que necesitan usar datos históricos de software. Como dijimos, software inició en abril del 2018 y la New York Fed también está publicando un pre-software del 2014 al 2019 y desde el 98 hasta el 2014 se va a usar el Historical Overnight Treasury GC Repo Primary Deal Survey Rate. Sobre Ester, que es la tasa que va a reemplazar a Eonia. Representa el costo de préstamos mayoristas a un día de los bancos ubicados en la zona euro. ¿Cómo se obtiene? El Banco Central Europeo recibe información de 50 bancos sobre los préstamos overnight que hicieron y calcula una tasa promedio. Desde el 2 de octubre del 2019, el Banco Central Europeo publica todos los días a las 8 de la mañana con un lag de un día. Es lo mismo, la tasa de hoy corresponde a ayer. Va a reemplazar Eonia a partir del 3 de enero del 2022, donde se deja de publicar Eonia. Las autoridades dieron una prórroga para que se pueda seguir usando Eonia durante todo hasta 2021, hasta el final hasta que desaparezca. Y en cuanto a Euribor no va a desaparecer. Euribor tuvo una reforma en 2019, la hizo su administrador, que es EMI, y es una tasa más robusta y por lo que no va a desaparecer. Aquí le dijimos que entre Eonia y spread, entre Eonia y Ester, hay un spread fijo de 8 básicos y medio. Este spread lo calculó el Banco Central Europeo y ¿qué refleja? Refleja la diferencia histórica entre Eonia, que Eonia es prestar de banco a banco, interbank lending, y Ester, que Ester es tomar dinero prestado del mercado de dinero, que eso es wholesale borrowing. ¿Cómo van las notas ligadas a Ester? Pues no van bien, solo hay 6 emisiones, 3.800 millones. Pero bueno, aquí también hay que recordar
que Euribor no va a desaparecer, entonces se pueden seguir haciendo emisiones a Euribor, ¿no? Para datos históricos lo mismo, están los de Ester, hay un pre-Ester, que también lo publica el Banco Central Europeo, y del 99 al 2007 simplemente son los valores de ONIA menos los 8 básicos y medio. Ok, vamos a hablar ahora de los fallbacks. ¿Qué son los fallback rates? Son las tasas de reemplazo para cada subyacente que aplicarán cuando la tasa LIBOR no esté disponible. Puede haber más de un fallback, depende de quién las publique y qué uso tengan. Y hoy, previo a la transición, imagínense que no va a haber transición, ¿cuáles serían las fallbacks más comunes? Porque todos los contratos tienen un fallback rate. Entonces, el fallback más común para derivados es que la gente de cálculo consiga consiga cotizaciones de LIBOR de diferentes contrapartes. Este fallback para derivados no es sostenible. ¿Por qué? Porque los bancos, a ver, si ya no están contribuyendo a las tasas LIBOR, ¿por qué habrían de contribuirle a otro banco en cuanto piensan que está LIBOR? Entonces, en derivados, los fallbacks actuales no son, no son sostenibles. Para títulos de deuda, el fallback más común es que es la última tasa LIBOR publicada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando desaparezca LIBOR, los instrumentos de deuda a tasa flotante se van a convertir en instrumentos a tasa fija, con la última tasa LIBOR observada. Y para préstamos, en general para préstamos, el fallback es el costo de fondeo del prestamista, lo cual es muy ambiguo. Entonces, pues simplemente esto también es ambiguo para ser sostenible. Entonces, hablemos de los fallback rates para derivados. Para derivados, ISDA ha trabajado activamente en las tasas fallback y designó a Bloomberg para escribir la metodología y publicar las tasas fallback de derivados. Estas tasas las definió ISDA muy activamente con encuestas y trabajando muy de cerca con los participantes del mercado para definir qué consideraban que eran los mejores fallbacks. El 22 de abril del 2020, Bloomberg Index Services Limited publicó el rulebook con detalles del cálculo. ¿Cuándo van a aplicar estas tasas fallback? Bueno, primero hay que negociarlas y eso lo vamos a ver en el siguiente slide, pero una vez ya negociados los nuevos fallbacks, ¿cuándo empiezan a aplicar? Con un fallback trigger event. Hay dos fallback triggers event. Uno, que se deje de publicar la tasa LIBOR, el cese definitivo, o dos, que el FCA declare que ya no es representativa y los bancos tienen que moverse a otra tasa. Entonces, ¿cómo podemos, o las instituciones, cómo pueden tener listas los nuevos fallback rates de ISDA? ISDA está por liberar un suplemento a las definiciones del 2006 con los nuevos fallbacks. Entonces, hay dos formas. ISDA también sacará un protocolo, donde en el protocolo te puedes adherir a ese protocolo y eso es un acuerdo multilateral para incorporar el suplemento a las operaciones vivas. Entonces, si tú te adheres al protocolo y todos los que se adhieran, ya es como si hubieran negociado entre ellos y todos aceptaran. Y para los que no, también se puede trabajar bilateralmente la adición del suplemento. En el caso de las clearing houses, el proceso va a ser más eficiente porque ellos lo agregan a sus rulebooks. Entonces, ¿cómo pasamos de las tasas reference rate a las fallbacks de LIBOR? Porque las fallbacks van a estar se van a calcular en base a las risk-free rates. Entonces, para que haya una equivalencia económica entre las risk-free rates y las LIBOR, se tienen que hacer dos ajustes. Primero, dado que la risk-free rate es una tasa overnight, hay que ajustarla al plazo. Si quiero ver el fallback de LIBOR de 3 meses, pues la risk-free rate la tengo que componer durante 3 meses. Entonces, composición de interés diaria al plazo original y obviamente es backward looking, la voy a conocer hasta el último día. Y también se les tiene que hacer un spread adjustment, porque dijimos que las risk-free rates no tienen el spread de crédito. Entonces se les va a hacer un spread adjustment que será la mediana de 5 años de las diferencias entre la tasa LIBOR y la tasa de referencia ajustada al plazo, o sea, la número 1. Una vez que se deje de publicar LIBOR, el spread adjustment permanecerá constante. Aquí está el cálculo. El cálculo de la fallback rate es la adjusted reference rate más el spread adjustment. ¿Cómo se calcula la adjusted reference rate? Pues es composición diaria de intereses durante el plazo. Aquí hay un factor que vende más, que dicen que es esto último. Esto último es simplemente un factor que iguala en caso de que tengan diferentes convenciones, por ejemplo, que una sea actual 360 y la otra actual 365, esto sería un 360 entre 365. Entonces, para igualar la convención de la tasa. Si ambas son 360, esto es un 1 y la fórmula no es más que una composición de intereses.
Entonces, ¿cuál es el spread adjustment? Ya dijimos que es la mediana de las tasas LIBOR menos el adjusted reference rate por un periodo histórico de 5 años. Aquí hay un ejemplo del cálculo, aunque el que esté interesado puede descargar el rulebook de ISA. Pero simplemente, a ver, si queremos conocer la tasa LIBOR o el fallback del LIBOR de 3 meses del 26 de noviembre del 19, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener 5 años, 3 meses de historia y también tenemos que tener 3 meses hacia adelante. Entonces, no la puedes el fallback de una tasa no lo vas a poder conocer ese mismo día. Entonces, esto es lo que necesitamos de datos. Entonces, primero, para calcular la Adjusted Reference Rate, a la Accrual Start Date vamos a sumar el spot lag del LIBOR, que siempre es 2, y el número de offset días o el lag que vamos a poner. Usualmente va a haber varios lags, va a haber 1, 2, hasta 5, 6, los que quieras, pero el más común va a ser 2. Entonces, sumamos 2, restamos 2. La Accrual Start Date sigue siendo el Rate Record Date. Luego le agregamos el plazo del subyacente con convención Modified Following y observamos todas las tasas risk-free rates de este plazo y las componemos. Ya teniendo la tasa compuesta diariamente, calculamos el daily spread. Este daily spread nos va a seguir para hacer cálculos futuros de la mediana. Entonces, por ejemplo, la tasa Adjusted Reference Rate era 1.56, mientras que el LIBOR 1.91, hay un spread de 34 básicos. Luego, calculamos el periodo de la mediana. Primero vamos a calcular el median end date. Al rate record date le restamos el tenor del subyacente y luego le restamos 5 años. Y de este plazo hacemos una mediana de los daily spreads. Y este spread adjustment va a ser la mediana de 5 años de los daily spreads. Y luego sumamos el spread adjustment y el adjustment reference rate. Aquí hay una gráfica del spread adjustment del LIBOR de 3 meses como proyectado con tasas forward o proyectado con las tasas spot actuales, cómo se vería al final del 2021 para darnos una idea de dónde podría terminar. Con tasas forward lo vemos que podría terminar en 23.15, ahí se fijaría el spread ya para toda la vida, y si repitiéramos el spot sería en 22.50. Ahorita esta gráfica ya no está tan bonita. Antes, haciendo varios ejercicios, lo veíamos en 30, lo llegamos a ver más abajo de 21. Entonces se movió mucho. Ahorita dicen, pues sí, puede terminar entre 22.50 o 23, pero no. Esto se está moviendo constantemente con el mercado, ¿no? Podría darnos sorpresas. Solo que en este ejercicio hecho el día de ayer, sí las vemos muy cerca. Ok, hablemos de un cambio muy relevante. De hecho, es de los más relevantes. Que es los cambios que van a hacer las clearing houses, las cámaras. Entonces, va a haber 2 cambios. Empecemos a hablar primero de Esther. Al cierre del 24 de julio, o sea, al cierre de este viernes, ambas cámaras van a cambiar la tasa PAI y las tasas de descuento de todos los productos que tienen descontados de ONIA a Esther, o todos los productos en euro. ¿Qué quiere decir la tasa PAI? La tasa PAI, que es Price Alignment Interest, es la tasa a la que se remunera el Variation Margin. Y cambiar las curvas de descuento, pues es cambiar la curva con la que estoy descontando todos los flujos futuros. Entonces, si van a cambiar de ONI a Esther, pues ¿qué va a pasar? Oye, todos los derivados que están, les cambio la curva de descuento, pues me va a cambiar el mark to market de los derivados. Y 2, me van a cambiar los riesgos, porque muchos derivados ya no van a ya no van a tener riesgo a Eonia, si lo van a tener a Esther. Entonces va a haber 2 efectos, cambio en mark to market y cambio en sensibilidades. ¿Qué van a hacer las cámaras con eso? Este cash adjustment. Las cámaras van a compensar, o sea, por el cambio de mark to market, van a compensar a las contrapartes para que no haya una transferencia de valor, para que nadie gane y nadie pierda. Entonces, CME dijo que va a hacer una compensación a través de la cuenta de Variation Margin y el CH lo va a hacer capturando un swap de nominal 1 euro con un upfront payment, donde te va a liquidar la transferencia. ¿Y qué van a hacer en cuanto a los riesgos? En cuanto a los riesgos, para Esther no van a hacer nada. ¿Por qué no van a hacer nada? Porque Eonia es igual a Esther menos un spread, perdón, más un spread. Entonces, pues no es necesario, la correlación es 1 a 1. Si se te abre uno en Eonia y se te va a Esther, pues se mueven igual, entonces realmente no tienes un riesgo, ¿no? Luego, para software, para los productos en dólares, este cambio lo van a hacer el 16 de octubre del 2020. CME va a cambiar todos sus productos solo en dólares de descuento Fed Funds a software. Y el CH va a cambiar
todos sus productos que descuentan con tasa Fed Funds a SOFR, que aquí aplican 8 monedas distintas, incluyendo emerging markets. Entonces, este cambio es muy importante. CME solo cambia los productos en dólares y LCH va a cambiar todos, pero también LCH tiene poca presencia o poco volumen de actividad aquí en Latinoamérica. ¿Qué va a pasar? El cash adjustment es lo mismo. CME lo compensa a través de variation margin, LCH lo compensa con un swap, con un swap de $1 y un upfront payment. Y aquí, para compensar las sensibilidades, sí va a haber un proceso. ¿Qué van a hacer ambas cámaras? Te van a compensar en ciertos buckets los riesgos. Van a tratar de dejarte con un perfil como lo tenías antes. Entonces, al hacer el cambio, te van a dar nuevos basis swaps entre Fed Funds y software para compensarte los riesgos. ¿Y qué va a pasar? Al día hábil después, que sería el lunes, porque este cambio va a ser un viernes, entonces el lunes inmediato después, va a haber una subasta para las contrapartes que quieran deshacer esos basis swaps. Pero de inicio son mandatorios. De inicio te lo ponen para no abrirte riesgos nuevos, para dejarte con el mismo perfil. Y si tú voluntariamente lo quieres deshacer, vas a poder entrar a la subasta para a un proceso que le estoy llamando subasta, pero el proceso lo pueden ver también en la página de CME para deshacer estos swaps. Aquí esto es un ejemplo de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí tenemos swaps de Fed Funds, un basis de Fed Funds contra LIBOR y un LIBOR swap. Ambos todos estos swaps descuentan a Fed Funds, estiman con su respectiva tasa o con la tasa fija y estos descuentos van a cambiar a Fed Funds. ¿Qué está pasando con el mercado de derivados en las cámaras? Bueno, ya habíamos visto que emisiones ligadas a softwares van increíbles, 70% de las emisiones se hicieron en este trimestre, o del total de emisiones se hicieron a software, va muy bien. ¿Qué está pasando con los derivados? Los derivados todavía no alcanzan un volumen óptimo para la fase de transición en la que nos encontramos. Ok, hablemos de los tipos de derivados que hay a software. A software hay futuros de un mes, que funcionan exactamente igual a los de Fed Funds. Siempre hay 13 contratos activos y el último día de operación es el último día hábil de cada mes. La fecha de liquidación liquida en el primer día hábil del mes siguiente. O sea, el futuro de julio va a liquidar el primer día hábil de agosto. Características del futuro de un mes es el valor de un punto base vale $41.67, que eso es equivalente a una exposición de $5 millones por cada contrato de futuro. Y el precio es 100 menos el promedio aritmético de las observaciones de software del mes. Aquí es importante decir que los días inhábiles también cuentan y la tasa se repite la del siguiente día hábil anterior. La del día hábil anterior. Entonces, aquí es un promedio aritmético del número de días naturales exactos del mes. Aquí es una comparación de los pagos de los futuros entre Fed Funds y software. Básicamente es lo mismo, ¿no? En promedio, los futuros de software han estado por arriba 2 básicos desde que inició software. En promedio, aunque por ahí vemos algunas observaciones muy grandes, ¿no? Por ahí vemos un veintitantos, que ese veintitantos ya dijimos que es por la fecha de septiembre, de la que ya hablamos. El contrato de futuros de 3 meses es idéntico al eurodólar. Es idéntico, excepto tienen plazos idénticos, ¿no? Pero ahorita vamos a ver una importante diferencia. Siempre hay 39 contratos trimestrales vivos y la liquidez se concentra en los 2 primeros años. Se puede operar hasta un día antes de la fecha de liquidación, que es el tercer miércoles del mes de vencimiento. Entonces, la fórmula, el valor de un punto base aquí son $25 por contrato. Eso es una exposición de $1 millón por contrato. Y el precio es 100 menos la tasa, que es una tasa compuesta diariamente durante el periodo trimestral. Diferencia entre un eurodólar y vamos a ver la diferencia del futuro de junio 2020, ya sea eurodólar o software. Ambos tienen exactamente el mismo periodo de cálculo de intereses, que es del 17 de junio del 2020 al 16 de septiembre de julio del 2020. La diferencia entre ellos dos es que el eurodólar liquida 2 días antes, de la fecha de inicio, que es donde ya conozco yo la LIBOR que aplica para todo este periodo. Y en cambio el futuro de software liquida hasta el último día del vencimiento. Otra vez aquí volvemos a ver el backward looking y el forward looking.
¿Cómo han evolucionado los futuros? Los futuros van bastante bien. Hoy hay 450,000 contratos abiertos en CME. El volumen diario operado es de 40,000, el promedio operado es de 40,000 y perdón, el 40,000 fue en junio, discúlpenme. Y en el DBO1 equivalente diario promedio es de 143 billones de dólares. Aquí diríamos, wow, 143 billones de dólares, pues van muy bien, ¿no? ¿Qué otros derivados tenemos ligados a software? En cámara también están el software, los swap, overnight index swaps de software. ¿Qué es un overnight index swap? Es un swap de tasa de interés en el cual se intercambian pagos diarios o periódicos compuestos diariamente de una tasa de referencia overnight por un interés fijo. La tasa OIS refleja la trayectoria esperada de la tasa overnight, claro. Y hay tres tipos de swaps ligados a software en CME. Software OIS, fijo contra flotante, software contra Fed Funds y software contra LIBOR de 3 meses. El OIS swap de software es muy parecido al OIS swap de Fed Funds, si no es que son idénticos. En cuanto a pagos, el software OIS tiene pagos anuales y los basis swaps de software contra Fed Funds o contra LIBOR tienen pagos trimestrales. Todas las patas de software tienen un lag de 2 días. ¿Por qué? Para que al menos tengas 2 días para organizarte y pagar los intereses, ¿no? Entonces, estos son los cálculos del valor presente del swap, que es simplemente la pata fija menos la pata flotante, dependiendo de si estás pagando o estás recibiendo, pueden cambiar estos signos. Y es el descuento de todos los flujos futuros, ¿no? Pero con descuento ligado a software. En el caso de la pata flotante, pues es la software compuesta durante el periodo. El basis swap es exactamente lo mismo, pero el spread entre Fed Funds y software se suma a la pata, se suma, digamos, no hace composiciones, se dan cuenta, el spread no está en la fórmula de composición, se le suma directo a la tasa. Entonces el spread no compone y se suma a software. Ambas patas descuentan con software. Y el basis swap es lo mismo. El spread no compone y el spread se suma a la pata de software. Y la LIBOR es la LIBOR trimestral, como, bueno, LIBOR de 3 meses, como en cualquier otro swap. ¿Cómo va el volumen de swaps ligados a software? Pues ambas cámaras, tanto LCH como CME, en total han operado hasta hoy 2.500 billones de dólares en swaps. CME ha operado 170 billones, con un volumen máximo en marzo de 59 billones, está creciendo bastante, y el CH ha operado 2.300 billones, con un volumen máximo de 297 billones en 2020. Pues aparentemente va muy bien, va creciendo muy bien, ¿no? Y muchos billones de dólares operados. Entonces, vamos a ver aquí una desagregación de acuerdo a los swaps que están en el SDR de Bloomberg, cuál es la composición, qué se opera más, si los OIS fijo flotante, software contra Fed Funds o los basis. Entonces, ¿qué se ha operado más? Durante todo el primer semestre de 2020 se han operado 266 billones de software fija flotante, o el software OIS, y 200 billones de software contra Fed Funds. El swap más operado es software contra software OIS, que es fijo flotante. Y ahora vamos para darnos una idea de cuánto es esto respecto a los swaps. Pues de acuerdo al SDR, también en marzo del 2020 se operaron 103 billones de swaps ligados a software, mientras que para LIBOR se operaron 6.500 billones. Los swaps ligados a software tan solo representan 1.57 del total de los swaps operados a LIBOR. Y aquí no se incluyen cross-currency swaps, que también hay muchos cross-currency swaps que dependen del LIBOR. En cuanto a volumen, 590 swaps operados ligados a software y 26,000 ligados a LIBOR. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los derivados, o sea, aunque vayan creciendo bastante bien, los derivados aún están en pañales. Bueno, próximos hitos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tiene que pasar de aquí hacia adelante, no? Entonces, en este semestre, ya dijimos que el 27 de junio cambian las cámaras de ONI a Ester. El 16 de octubre cambian las cámaras de Fed Funds a Software. En el tercer trimestre, o ya se espera que pronto ISDA libere el suplemento a las definiciones del 2016 y el protocolo. El 30 de septiembre ya no tiene que haber más hipotecas ligadas al LIBOR de acuerdo al plan del ARC. El 30 de diciembre ya se tiene que haber migrado los CSAs, los contratos de garantías para derivados, de Fed Funds a software, también de acuerdo al plan del ARC. El 30 de diciembre no más bonos ligados al LIBOR, de acuerdo al ARC. Y en este semestre también se espera que Sonia libere
las primeras forward-looking term rates ligadas a las risk-free rates. Entonces, esto es lo que está también ya esperando el mercado para poder avanzar con los contratos de créditos y porque para un crédito es muy difícil, imagínense, para un particular es muy difícil que le digan el último día cuánto tiene que pagar. Entonces, lo ideal es que les avisen antes. Entonces, se espera que haya forward-looking term rates ligadas a las risk-free rates, por lo menos para algunos productos de consumo y también para algunos títulos de deuda. En derivados hay más flexibilidad. En derivados va a poder haber forward-looking, backward-looking, term rates, overnight rates. Derivados tienen mucha más flexibilidad. Entonces, el 2021, ¿qué esperamos que pase en el primer semestre? En el primer semestre esperamos que haya también ya forward-looking term rates de software. Yo creo que se van a también esperar a ver qué proponen para las forward-looking term rates de Sonia. Primer trimestre es que CME cambie los productos de emerging markets que le faltaron de Fed Funds a software. 30 de junio, fecha límite para créditos corporativos y derivados ligados al LIBOR. Después de esa fecha, en el segundo semestre de 2021 ya no se van a poder operar derivados ligados al LIBOR. Primer trimestre, también se espera que el FCA, fecha límite para que se hagan emisiones de LIBOR en libras. Y el segundo semestre, pues, ¿qué va a pasar? Que el 31 de diciembre del 21 podrían desaparecer las LIBORs. Los bancos ya no van a estar obligados a aportar información o a aportar perdón, me fui tantito, aportar su contribución para LIBOR, y también el 31 de diciembre de 2021 desaparece EONIA. Impactos y procesos. Entonces, podemos pensar que todo esto le da a las instituciones tres tipos de impactos. ¿Cuáles son? Económicos, impactos en la valoración de activos y pasivos. ¿Por qué? Por cambios en curva de descuento o cambios en los flujos futuros. Costos de coberturas por cambio en perfil de riesgos. Claro, si van a cambiar los perfiles de riesgos, tengo que empezar a cubrir y eso cuesta. Impactos en XVA, ¿por qué? Porque van a cambiar las exposiciones y seguramente van a cambiar la volatilidad de los activos. Coberturas contables, puede haber un impacto económico por coberturas contables que están hoy, que pierdan la eficiencia y se tengan que reconocer en resultados. ¿Por qué pueden perder la eficiencia? Pues porque el activo y el pasivo no tengan el mismo fallback, porque uno cambie en una fecha y otro en otra y temporalmente desaparezca esa eficiencia, o porque uno se queda en tasa fija, un activo, y el otro sí cambia un fallback. Diferentes razones. Cambios en consumos de capital regulatorio, pensemos que puede haber muchas razones, pero puede ser por cambios en el VaR o por cambios en la observabilidad de los factores de mercado, y gastos operativos, muchos gastos operativos en cambios de adaptación de sistemas. ¿Qué son los impactos operativos? Todo lo relacionado a estar internamente listo para atacar este cambio. Entonces, pues, definición e implementación de productos nuevos y curvas, adaptación y parametrización de sistemas, ajustes a modelos vigentes, pruebas de impacto, ¿sí? Un impacto es que tienes que hacer pruebas de impacto. Carga de nuevos datos, construcción de datos históricos, creación de nuevos procesos y manuales. Ilegales, negociación de contratos, ya sean de contratos ISDA, de contratos de garantías, de contratos de crédito, y hacer el repapering de todas estas negociaciones o para incluir fallbacks. Aquí aparece como dos tareas, pero en realidad esto es muchísimo trabajo. Bueno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer cualquier institución para atacar esto? Pues es crear un gobierno claro y grupos de trabajo para atacarlo. ¿Y quiénes tienen que estar en estos grupos de trabajo? Todos. La respuesta es todos. Front office, cambio en inventario de productos, cambio en valoración de instrumentos, comunicación con clientes y contrapartes. Riesgos, impacto en evaluación de sensibilidades, VaR, revisión de modelos, datos históricos, las tesorerías y los ALCOs, cambios en funding, liquidez, emisiones de deuda y coberturas, tasas de transferencias internas, legal, identificación de contratos expuestos, negociación de contratos, inclusión del lenguaje fallback, operaciones, cartas, confirmación y procesos de liquidaciones, posteo de remuneración de colaterales, contabilidad y fiscal, cambios en coberturas contables, implicación fiscal por terminación de contratos, tecnología, cambios en infraestructura de sistemas, dependencias y mapeos, manejo de datos. Y cumplimiento, reportes regulatorios, cumplimiento de normas internacionales y diferencias de normas según jurisdicción. Aquí un proceso muy general para medir impactos económicos.
Muy general porque en cada una de estas tareas hay mucho trabajo más que hacer. Aquí no se alcanza a abarcar en todo, ¿no? Entonces, stock, hacer un stock de los contratos que tienes expuestos a LIBOR más allá del 2021. Fallbacks, entender el lenguaje fallback que tienen esos contratos y entender los fallbacks disponibles que puedas incluir también a los contratos. Modelos, adaptar los nuevos modelos adaptar modelos con las nuevas referencias o crear nuevos modelos. Escenarios, crear todos los posibles escenarios de cambios, ¿no? Cuáles contratos se van a negociar, cuáles no, cuáles van con unos fallbacks, cuáles van con otros, cuáles se me pueden desfasar. Y obviamente, al final, pues evaluar todos los escenarios posibles con toda la información que ya obtuviste. Un proceso también muy general para atacar los impactos operacionales y legales. Primero, antes que todo, informarse. Informarse sobre las disposiciones y recomendaciones de los grupos de trabajo y monitorear los cambios. Este es un tema muy importante y está teniendo mucha información todos los días, entonces pueden suceder cambios. Identificar, en el caso de operaciones o en el caso de impactos operacionales, todos los procesos ligados al LIBOR. Y en el caso de legal, identificar todos los contratos. Clasificar o los procesos o los contratos en nivel de criticidad para atacarlos con esta criticidad. En cuanto a procesos, tener especial atención en interdependencias. Y último, ¿qué? Actuar. Actualizar y adaptación de procesos y negociación de contratos, aunque la negociación de los contratos va a tener mucha dependencia en las pruebas de impacto y en la información disponible al momento. ¿Por dónde empezar según instrumentos? Pues bueno, en derivados para la operativa nueva, empezar a operar derivados con risk-free rates para irse adaptando. ¿Y qué más? Adherir al suplemento con las contrapartes o adherirse al protocolo. ¿Qué hacer con el stock legacy? Monitorear constantemente pruebas de impacto y ir migrando los riesgos asociados al LIBOR a las nuevas risk-free rates y, por supuesto, pues también ya incluir el lenguaje de las nuevas fallbacks. En préstamos para operativa nueva, pues estar actualizados sobre los avances en las forward-looking term rates, porque pues, van a ser muy importantes para los préstamos, probablemente sean las tasas más óptimas para reemplazo, y también adherir a algún lenguaje de fallbacks. Está uno propuesto por el ARC, y adherir también a una provisión que facilite cambios en el futuro, como puede ser el Replacement of Screen Rate del LMA o el Amendment Approach también del ARC. ¿Y qué hacer para el stock? Pues identificar todos los contratos, identificar el lenguaje fallback que tiene cada uno y negociar con las contrapartes. ¿Cuándo es el mejor momento de negociar? Pues sí, probablemente hasta que haya forward-looking term rates. Instrumentos de deuda. ¿Qué hacer con instrumentos de deuda? Estar actualizado también con los avances de los forward-looking term rates de los grupos de trabajo. En la medida de lo posible, emitir instrumentos de deuda a las risk-free rates. Y si no, por lo menos si las emites al LIBOR, hay que ponerles unas cláusulas de fallback, las más apropiadas hasta ese momento. ¿Y qué hacer con el stock legacy de los instrumentos de deuda? Si tú eres el emisor, pues no dejar de intentar un amendment process. Sé que es muy difícil poner de acuerdo a todos los inversionistas, pero pues si ven una buena disposición del emisor de arreglarlo, y pues eso lo deja bien parado para futuras emisiones. Entonces, sobre curvas quería que construyéramos una curva sobre software, pero ya no va a dar tiempo, entonces es algo muy breve, ¿no? Es una curva que estoy proponiendo, una curva que propongo, que es pues obviamente la tasa software como base, y después tener futuros hasta un año, futuros de un mes, en el bucket de un mes, en el de 2 meses, después futuros trimestrales. Y después swaps de OIS, Fed Funds fija flotante, Fed Funds no, software fija flotante. Entonces, ¿por qué estoy proponiendo estos? Pues porque son ahorita los que más liquidez tienen, como lo vimos en las gráficas de liquidez. Aquí obviamente esto es un trabajo que se tiene que hacer con los traders, con los quants, con los equipos de modelos, para ver cuál es la mejor definición de curva, ¿no? Es donde vean más liquidez, donde más fácil tengan acceso al mercado y demás. Aquí esto nos iba a servir para construir la curva, son los ajustes de convexidad de los futuros. Estos son este ajuste de convexidad de John Holles para los futuros euro-dólar, y abajo están los que nos corresponderían a software. Los tomé de un paper de Fabio Mercurio que se llama A Simple Multi-Curve Model for Pricing Software Futures and Other Derivatives. Este también es público, lo pueden descargar. Y como breve conclusión, ¿cuáles son los retos? Los retos hacia adelante es que los mercados se adapten y usen las risk-free rates, que los grupos de trabajo encuentren una metodología aceptada para las forward-looking term rates,
También adaptarse a la coexistencia de varios modelos de backward looking, forward looking, aumentar el volumen de préstamos ligados a risk-free rates, porque hoy casi no hay. Creo que hubo por ahí 2 casos que el LMA anunció de American British Tobacco y de Shell. Aumentar la liquidez en risk-free rates en productos derivados y dejar las dependencias al LIBOR. Ya dijimos que hoy es el 1.5% de la liquidez de derivados, entonces eso tiene que aumentar. También migrar las posiciones de riesgo existentes a las nuevas risk-free rates, negociar y hacer repapering del stock de contratos y, por supuesto, hacer pruebas de impacto y adaptar tus sistemas. Esos son como los retos hacia adelante, todo el trabajo que hay que hacer. Y bueno, eso es todo. Eso es todo. Sí alcancé 1 hora exacta. Ups, no tengo, se me acabó aquí la pila. Se me acabó la pila de mi teléfono para ver preguntas. Yo creo que... ¿cómo las podré ver? A ver, voy a intentar entrar al link de YouTube a ver si puedo ver las preguntas. ¿Me podrían mandar el link de YouTube para ver si puedo ver ahí las preguntas, por favor? Voy a dar unos 10, 15 minutos más para intentar responder unas preguntas. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo ver. Disculpen, ¿eh? Es que no me di cuenta que no tenía pila. A ver, aquí está. Ah, aquí está. Ya. Em, ok, entonces vamos a ver. No me di cuenta que no tenía. Ok, no veo aquí preguntas en el link. No sé si hay algunas preguntas, ¿me las podrían poner aquí por el chat? Aquí en el link no veo nada. Eh, Espero que eso signifique que fui muy claro, que los dejé sin dudas y no que fue aburrida esta presentación o que no les gustó. No han puesto preguntas, entonces, bueno, pues creo que no hay preguntas. De todas modas, si tienen alguna pregunta después y la quieren poner ahí en el chat, yo la revisaré después y la responderé el fin de semana. Pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Muchas gracias de nuevo a AFI por la oportunidad y por la organización de esta masterclass tan importante en el medio financiero el día de hoy. Y bueno, pues que les deseo a todos que estén muy bien, que les deseo mucha salud y mucha fuerza para atravesar por estos momentos tan difíciles. Gracias.